el corte está en lo cultural, ¿no? Cómo abordamos la cultura, los usos, pero a través de este prisma que es el corte de lo mágico, ¿no? Que es el corte de la utilización, ya sea para identificación de sitios espirituales, usos que son de enfermedades no oficiales, como también es como una lectura de la ciudad, una lectura simbólica de la ciudad a través de sus árboles y a través de sus plantas. Ese es como un poco la primera parte es botánica, son perfiles vegetacionales, tratamos de cubrir un poco una descripción de las comunidades vegetales que hay tanto en la costa, en la depresión intermedia como en la cordillera, de manera de tener una visión general de cómo funciona, digamos, la ecología de este espacio, de la región de los ríos, y luego ya se aboca a un marco teórico, hay campos legales, hay muchos temas que tienen que ver un poco con cómo entendemos cosmovisión, cómo se entiende la cosmovisión mapuche, qué otras culturas influyen en esto, los gitanos, los árabes, cómo los mismos alemanes, cómo van aportando, digamos, su bagaje cultural en este análisis, para terminar ya con la descripción de plantas que podemos encontrar introducidas y nativas, por supuesto. El libro no está orientado a plantas súper difíciles de conseguir o cosas que sean súper secretas y súper así como... es complejo, no te voy a decir que no lo es, pero sí trata de entregar las claves de identificación como para que tú puedas aproximarte a ese mundo responsablemente. Claro, yo creo que uno nace con esto, siempre yo hago la broma de que las plantas nos dominan, porque en el fondo uno, imagínate cómo nos han convencido las plantas para desparramarlas por todo el mundo, para cuidarlas, para cultivarlas. Yo a veces sufro de dejar mi casa porque pienso en mis plantas, que las va a regar, o sea, de verdad las plantas son una cosa maravillosa y eso va con uno. Yo creo que yo nací así. Plantas Mágicas es un trabajo que está compuesto por 3 partes. La primera tiene que ver con una descripción netamente botánica. Entonces, conocer dónde crece una planta, asociado a qué otras plantas, es un conocimiento que nos permite valorizar nuestro entorno vegetacional. No llegar y plantar cualquier cosa en cualquier parte. Y también nos ayuda en la regeneración de los espacios que han sido dañados. Si tenemos un lugar que ha sido deforestado, podemos perfectamente volver al equilibrio a través de la combinación correcta de especies. Así que bueno, me costó bastante. Yo venía del mundo de la antropología, no sabía nada de botánica y nada, tuve que ponerme a estudiar bastante. Luego la segunda parte tiene que ver con un marco teórico, es un marco legal, describe un poco. No es un libro sobre plantas mapuches, eso también hay que decirlo, es un libro que habla sobre plantas nativas e introducidas. Yo diría que es un libro para leer Valdivia o leer la región a través de sus árboles, a través de sus paisajes. O sea, cuando uno habla de una planta, en realidad está hablando de un conglomerado ecosistémico que está asociado a eso. Eso también es importante entenderlo. Yo puedo tener una planta, pero si ese suelo es pobre, no tiene las otras plantas que necesita para poder crecer sanamente, nos vamos a encontrar con que no tengo las microrrizas, no tengo los microorganismos, que eso debiera crecer para que eso esté sano. Y también tiene que ver esta parte teórica con algunos supuestos epistemológicos. Cuando nosotros hablamos de magia, como que nos imaginamos, bueno, desde un Harry Potter hasta cosas como medio chamullentosas. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de entender que existen formas de ver la realidad tan válidas como las que hemos aprendido en esta cultura. Hay otras culturas que tienen otras formas de entender las cosas. Y por último, aborda el tema ya de las plantas. Más o menos, el texto habla de unas 300 plantas. Eso es como les digo, no solamente son plantas nativas, son plantas introducidas y nativas.
la idea es también abordar el insumo que otras culturas, no solo la mapuche, hace en esta lectura de las plantas. Entonces, cuando nosotros tenemos una mirada que es un poquito más amplia, un poquito menos, más de observar, más que pasar la vista, se nos abre un mundo. Entonces la invitación es eso, a leer el paisaje, a leer Valdivia desde sus árboles, desde sus flores, desde sus plantas, porque tenemos algo que es privilegiado. Hola, soy María José Cumplido, estudié Historia en la Universidad Católica, soy historiadora, trabajo hace varios años ya en la Biblioteca Nacional, muy enfocada en la divulgación de la historia y en el rescate patrimonial de las colecciones, en una página que se llama memoriachilena.cl. Hace unos pocos años este interés por la divulgación de la historia me llevó a escribir 2 libros, el primero Chilenas, que cuenta un poco la historia de 10 mujeres chilenas importantes para el presente y para nuestra historia como mujeres. Y este año 2018 publiqué un libro enfocado en el público infantil y juvenil que se llama Chilenas Rebeldes, y que son perfiles históricos de 75 mujeres chilenas que van desde el siglo XVI hasta hoy día y que van acompañados con ilustraciones de 3 ilustradoras chilenas y que busca también generar referencia y generar conocimiento sobre cómo ha sido la historia de Chile vista desde las mujeres. Bueno, las motivaciones que me llevó un poco a dedicarme a la divulgación y a escribir libros fue por la necesidad que tenemos hoy día las mujeres de conocer nuestra historia, de entender cómo hemos conseguido derechos y libertades, cómo han sido los procesos históricos que nos han llevado a tener derecho a voto, a tener, por ejemplo, derecho al aborto, a tener libertades también. Y eso es una reflexión súper interesante, sobre todo este año de los movimientos feministas, para comprender también la historia de Chile. Otro tema interesante es la divulgación, qué ha pasado con la historia, qué ha pasado con la historia en el fondo que se escribe para público no especializado. Y eso es muy importante para mí justamente porque yo creo que una de las gracias de estudiar historia y de conformarse como historiadora es tener un rol público y tener un rol en la sociedad y reflexionar sobre la sociedad que estamos viviendo, sobre la sociedad que queremos y también llevar esos conocimientos que uno adquiere en la universidad y uno adquiere en la vida a la mayor cantidad de gente posible. Es la idea también de compartir el trabajo que uno hace y de llevarlo al gran público, digamos. El 2017 publiqué Chilenas, mi primer libro, que es un libro sobre historia y sobre perfiles de 10 mujeres en particular que lograron ciertos avances en derechos y libertades que tenemos hoy día las mujeres. Ahí pueden ver a la Elena Cafarena con el tema del voto, también mujeres muy invisibilizadas, mujeres de las que nunca se habló, como María Antonia Palacios, que fue una esclava negra en la colonia, que escribió el libro de partitura más importante que tenemos hoy en el presente para entender la música colonial. Historias, esa en particular, muy desconocidas y que por algo son desconocidas. El origen de estos 2 libros parte un poco de la base de ver de qué personaje hemos escuchado la historia o a través de qué personaje hemos ido construyendo la historia de Chile. Y en lo particular esos personajes son 2, son hombres o políticos o militares. Y esas son las historias que generalmente conforman y han conformado la historia desde la colonia hasta nuestros días. Entonces lo que quise hacer fue preguntarme, bueno, en estos periodos conocidos por todos, dígase la colonia, la independencia, la construcción republicana durante el XIX,
a través de estos periodos preguntarse, bueno, ¿y las mujeres qué estaban haciendo? ¿Qué le pasaba a las mujeres? ¿Cómo vivieron las mujeres la independencia? ¿Cómo habitaron las mujeres la colonia? Y fue así que fui a buscar esos archivos, a buscar esos testimonios, a buscar esas historias que muchas veces habían sido construidas desde no, como en segundo plano, digamos. Un caso como bien explícito de eso es la historia de Javiera Carrera, que generalmente se conoce como la hermana de los hermanos Carrera, pero ella tiene su propia historia y era importante ir a buscar sus diarios, sus cartas, para ver, bueno, cómo ella se pensaba a sí misma, o qué fue lo que ella hizo en particular, o cómo ella fue una carrera más dentro de todos sus hermanos, y cómo no tuvo un papel secundario en la independencia, sino que tuvo un papel bastante central, bastante corajudo también, porque cruzó la cordillera Mula con un hijo chico, solo. Y cómo esas historias también nos permiten ir reflexionando sobre la propia historia de las mujeres, cómo ha sido tan importante, por ejemplo, todo el proceso del voto femenino durante el siglo XX, y cómo ese proceso en los colegios aún no se ve, y cómo ese proceso fue tan decidor y tan importante para la política chilena durante el siglo XX. Pero todo esto, lo interesante, yo creo que lo interesante de la historia es que nos sirve para el presente, ¿no? No son solo historias que se dejan ahí olvidadas en el pasado, sino que a través de ellas podemos pensar, bueno, hoy día las niñas, los niños se pueden educar y tener siempre en cuenta todo lo que costó poder terminar la escuela, por ejemplo. Cuántas generaciones de mujeres nunca pudieron terminar la escuela y cómo hoy día podemos valorar y aprovechar esos espacios para, como les comentaba, forjar el destino. El voto, por ejemplo. ¿Cuánto le costó a las mujeres conseguir el voto? O sea, fue una pelea de por lo menos 60 años para poder votar y que hoy día haya tan poca gente que va a votar en las elecciones. Ir pensando en esas cosas, ir pensando también cómo hoy día podemos generar sociedades más igualitarias también, menos violentas hacia las mujeres, ir pensando también el presente a la luz de todas estas grandes mujeres. Y la selección se hizo más o menos fueron dos criterios. Un criterio era tratar de abarcar toda la historia de Chile. Por eso va desde el siglo XVI, digamos, desde que tenemos registros también, hasta hoy, y la idea era justamente ir haciéndose esas preguntas. ¿Cómo vivieron las mujeres mapuches la invasión de los españoles? ¿Cómo vivieron las intelectuales del siglo XIX la llegada de ciertas ideas feministas de Europa? ¿Cómo las mujeres se hicieron espacio en el mundo obrero en Valparaíso en el siglo XX, por ejemplo? ¿Qué estaban pensando? ¿De qué se estaban preocupando? Y otro criterio importantísimo para la selección fue que fueran mujeres diversas entre sí. Y en varios sentidos, ¿no? Pensando en mujeres que han hecho cosas súper distintas. Por eso hay intelectuales, pero también hay mujeres que se han dedicado al deporte, al montañismo, hay científicas, hay actrices, hay periodistas. Y hay políticas, también hay activistas, y eso conforma un corpus interesante, me parece, de referente. Cuando yo era chica y quería estudiar historia, en general los libros que fácilmente uno encontraba en la librería eran de historiadores hombres, y eso tiene que ver con que cuando se crean en el fondo las escuelas de historia, o cuando ya se profesionaliza un poco la historia, que a mediados del siglo XIX van a ser muchas generaciones de hombres hasta recién los años 80, en que empiezan a entrar las mujeres a estudiar historia. Y por eso lo que tenemos es que la mayor cantidad de libros que se han escrito sobre historia de Chile es sobre la guerra del Pacífico, que para mí siempre va a ser la guerra un tema netamente masculino, ¿no? Pero cuando entran las mujeres no solo empiezan a escribir de mujeres, sino que también empiezan a escribir de otro tipo de relatos que buscan también un poco
pensar en lo privado, por ejemplo, en lo privado que era el lugar donde habitaron las mujeres gran parte de la historia. Entonces empiezan a surgir historias de la vida privada, empiezan a surgir historias de las familias, de cómo se habitaba en las casas, y eso dio un vuelco bien interesante. Y uno de los trabajos que hizo Sol Serrano, que ganó ahora el Premio Nacional de Historia, que se enfocó mucho en pensar también el espacio de la escuela, el espacio de los liceos, y espacios que a veces no se habían visto con la importancia que tiene el habitar privado, digamos, el habitar cotidiano. Claro, el libro son libros feministas. ¿En qué sentido? En el sentido que buscan reflexionar sobre este proceso que queremos conseguir, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y entender justamente cómo, gracias a las feministas de distintas épocas, hemos conseguido lo que comentaba, derechos y libertades, y cómo hoy día nosotras tenemos que generar una sociedad donde hombres y mujeres puedan convivir de la mejor manera, donde puedan generar una sociedad mucho más igualitaria, mucho menos desigual y mucho menos violenta para ambos. Yo creo que esa es un poco la idea, y esa es la reflexión que surge desde el feminismo, a pensar en una sociedad mucho más pacífica también. Un hombre va galopando en la pampa y su chiripa galopa sobre su caballo llamando a sus perros. Toda la pampa escucha sus gritos. Que sinto, Lautaro, Lautaro, dice su galopar, y sus perros le siguen como el viento. Bueno, yo soy Leonel Yenlaf, soy de acá cerca de la comunidad Alepú, cerca de Mewin, San José de la Mariquina, y la verdad es que me he dedicado a la literatura desde hace muchos años y transito mucho por varios espacios, digamos. Pero mi principal tema es lo relacionado con el bosque nativo. Bueno, hoy día voy a presentar la antología que lanzó Lumen de Penguin Random House, que salió en enero. Y es una antología hecha por Lumen sobre la obra que he desarrollado durante estos más casi 30 años ya de trayectoria literaria. Y eso va a ser un poco un recital de poesía y la presentación del libro propiamente tal. Mawan, nagpay taparayan kechi, kinikewag nagpay, umalun murupay kasinipiw kikafeskil manew ni malfun. Lluvia, bajó como pétalos de flores, gota a gota, cayó luego sobre mi cabeza, escurriéndose cerca de mi corazón, refrescando a mis venas sedientas. Cantos en un bote, sentado en nuestra canoa que sueña con el sol al nacer la mañana, vamos abrazando el sentimiento del mar. Llevamos el viento y el grito del culcul, si es que la noche no nos quiere dejar un cuerno para que llore con nosotros al perdernos de la tierra. Llamando al pez vamos, esperando el agrado del mar, para poder volver a casa y comer con nuestra gente al amparo del fogón. Ya la noche nos está mirando y Tren Tren nos cuida desde lejos para que podamos encontrar la tierra. A ver, mi trabajo es bien especial, está marcado básicamente por el tránsito desde la historia mapuche, desde la visión mapuche del territorio y el paisaje, ¿no? Bueno, aparte de eso, soy un escritor bilingüe que escribe en ambos idiomas.
Bueno, la temática poética se inspira un poco en toda esta visión, esta historia del mundo mapuche, ¿no? Pero cuando hablamos de la temática de poesía, es poesía, es creación, no es un libro histórico ni es un libro de ficción, ¿no? Es más bien la relación personal con el territorio a partir de esta vivencia y de estos espacios. Transformación. Quiñaligüen, ñinewen, ñinewenui, aligüen huerinche, que mango la chameo ni las culen, no maniña ni chaninmeu, ni folilmeu, quiñe peda leche guiñe mal tu meke ni roumeu, garafle tu pefilu, mi pachal meke ni mapu, hincha aligüen uen, aligüen ni fui, ñinewen. La vida del árbol invadió mi vida. Comencé a sentirme árbol y entendí su tristeza. Empecé a llorar por mis hojas, mis raíces, mientras un ave se dormía en mis ramas, esperando que el viento dispersara sus alas. Yo me sentí árbol, porque el árbol era mi vida. O sea, la antología reúne textos que van desde varios libros, desde el primer libro Se ha despertado de mi corazón hasta el último que se puso, ¿no? Y textos dispersos que han sido publicados en revistas afuera y en Chile. Baile sagrado. El mar ha vuelto elevándose grueso sobre el solitario cerro Tren y sobre las piedras va dejando su palabra. Bailan las culebras allá arriba, esperando a la luna. Bailan las olas allá abajo, esperando el rocío de Caicay. Y el sol cae pesado sobre su espalda. Tras la hilera de piedras, Calfucura sueña. Augurio tiempo. Veloces pájaros errantes cantarán a tu derecha, y sobre tu izquierda se irán anudando la sombra de los peñascos. Sin prisa a tiempo, buscarás alturas por borroneados senderos en la pendiente. Escudriña el largo serpentear del río, alejándose plateado y turbio entre el verde oscuro de los cerros. Siente sus aguas que se van alejando con tus recuerdos.